Total War es una saga que tiene muchos años, siendo una de las IPs de estrategia con gran cantidad de fans, y hace un tiempo salió Total War Pharaon, el más reciente de la línea de juegos históricos de la saga. En su momento este juego fue muy polémico debido a muchos motivos, por parte del estudio, del editor y también de la comunidad de fans. Pero en este video no hablaré ni tomaré en cuenta nada de eso, me centraré en la experiencia de juego que he tenido. ¿Qué es ese gran resplandor allá afuera? Como lo indica su nombre, este juego está enfocado en Egipto, por ello las facciones serán principalmente esta zona geográfica. Sin embargo, tras la actualización Dynasties se suman los mesopotámicos y egeos al mapa de campaña, y como facciones en este aspecto mejoran mucho con respecto al juego que salió originalmente, ya que da más variedad de unidades militares, incluso entre los diferentes personajes de cada facción. Y aparte de las facciones principales, tienen facciones menores que puedes escoger para la campaña. Sin embargo, no cuentan con la misma cantidad de unidades militares exclusivas y ventajas administrativas que tienen las facciones principales, pero la mecánica de juego sigue siendo muy similar a los juegos anteriores, es decir, tienes una sección donde puedes ver los objetivos de territorios que debes conquistar para obtener una victoria. Sin embargo, a diferencia de otros juegos de la saga, en Pharaon tendrás una barra de progreso con una cantidad de puntos de victoria necesarios para conseguir una victoria. Estos puntos los obtienes al conquistar territorios. También los obtendrás al completar tareas que son como misiones especiales, que pueden ser derrotar a un ejército enemigo, o construir un edificio y cosas similares. Esto tendrá pequeñas variaciones dependiendo de la facción y el líder que elijas, ya que cada uno tiene sus objetivos. Otro aspecto importante es el título de Faraón, el Anax del Egeo o el Rey del Mundo de los Mesopotámicos, pero no es una condicional para ganar el juego. Esto forma parte de otra mecánica con unos puntos que son de legitimidad. Mientras más tengas, más derecho a ser el faraón tendrás, o el líder supremo de las otras culturas. Durante la partida ganarás puntos al derrotar en batallas a ejércitos enemigos, pero también podrás obtener estos puntos al capturar asentamientos y construir ciertos edificios importantes. Si tú u otro líder obtienen muchos de estos puntos, podrán desafiar al faraón actual y entrar en una guerra civil. Durante esta guerra tendrás una cantidad de turnos que aumentará a medida que participen más facciones. Lo importante será obtener más puntos de legitimidad que otras facciones para ganar el título de faraón una vez que se acaben los turnos. Y cuando seas faraón podrás tener una sección de habilidades que te darán ciertas ventajas. Por ejemplo, hay una con la que puedes absorber y confederar al instante una facción. Tendrás otras habilidades que se podrán ir mejorando. También es algo que irá variando dependiendo de la cultura y también te ayuda en otro apartado del juego que es la política. Voy a matarte, perversa alimaña traicionera. ¿Tú y cuál ejército? Atrás, yo tengo poder político. La política exterior de este juego es muy similar a Total War Troya. Al entrar al menú de diplomacia verás los reinos que conoces y podrás negociar tratados con ellos y ver qué recursos les interesan para poder mejorar las posibilidades de que acepten tus tratos, o por si les quieres dar un regalo y hacerles aliados. En anteriores juegos a Troya y Faraón había una sección de política interna que añadía un poco de dificultad a tu partida. Esto es algo que en Faraón no estaba o era algo muy básico, pero con la actualización Dynasties, y como su nombre lo indica, ya tiene árboles familiares y dinásticos, donde puedes nombrar herederos, hacer matrimonios políticos y así mejorar las relaciones diplomáticas con otros líderes. Y también está la corte. En este apartado hay unos títulos que otorgan ciertas mejoras o ayudas aparte de ser el faraón. Tú puedes ocupar otros puestos de reyes en la corte. Puedes ir ganando favores con los NPC que ocupan un lugar en esa corte, para ir obteniendo ayudas y de ese modo aligerar la gestión de asentamientos y ejércitos. La mecánica de la corte no es algo tan complicado como puede parecer al principio, pero sí es de mucha ayuda en momentos de escasez de recursos o para obtener unidades militares rápido. Esto también irá variando dependiendo de la cultura y facción. También puedes hacer que miembros de tu familia ocupen un puesto en la corte y así obtener unidades militares de élite y otros beneficios. Otro aspecto importante es el mapa de campaña. El mapa se amplió bastante después de la actualización Dynasties, y en palabras de los devs, ahora el mapa es casi el doble que el mapa original. No solo es más extenso, sino que cada zona tiene sus variaciones, y para el transporte marítimo tiene rutas de navegación con las que te puedes transportar rápido sin sufrir un desgaste. Y respecto a asentamientos y su gestión es muy similar a Total War Troya. Todas las regiones tienen un asentamiento que está enfocado a producir un tipo de recurso específico, y aparte podrás construir con libertad
otros tipos de edificio. Y con la actualización ahora cada asentamiento te dará una carga administrativa que aumentará con cada mejora que haga el edificio principal y hará que los costes de mantenimiento de ejércitos aumenten. Y la cantidad de unidades militares y su calidad también aumenta la carga administrativa, y con ello el mantenimiento de comida, bronce y oro. Pero a diferencia del Troya, este juego tiene un sistema de gestión adicional. Estos son los puestos de avanzada. Si bien esto no es nuevo en la saga, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se usó. Esto es un espacio aparte del asentamiento donde puedes construir edificios que te proveen de diversas mejoras. Estas principalmente ayudan al ejército que tengas en el mapa de campaña, pero hay otros que te darán mejoras como aumentar las guarniciones de los asentamientos. Es un agregado que me gusta mucho principalmente para defender asentamientos y poder gestionar mejor sus defensas. Oh my God! Y por supuesto no me puedo olvidar de un apartado importante para este juego, las batallas. Esta mecánica vuelve y como es habitual tendrás múltiples escenarios, como las batallas a campo abierto, asedios, emboscadas. Eso sí, al igual que otros juegos recientes, no hay combate navales, solo terrestres. Y sobre las unidades militares disponibles, la variedad es muy similar al Total War Troya. Y con la actualización Dynasties aumentó principalmente las unidades a caballería y carros. Ya de salida esto era bastante limitado y cada facción y cultura tiene sus propias unidades especiales. Lo mismo para unidades militares terrestres de ataque melee y a distancia. Y a mí me gustó mucho que las skins de las unidades militares tienen diferencias visuales para cada cultura y región. Se puede apreciar muy bien que cada soldado es diferente a ejércitos de otras regiones y culturas. Las tropas que podrás ir adquiriendo serán de distintos tipos, tropas ligeras, medias y pesadas. Cada una tiene sus ventajas en combate, como el daño que hacen, la vida que tienen y su velocidad de desplazamiento. Tienen más estadísticas, pero las importantes son esas. Aparte hay unidades de élite que son los mejores soldados en el juego. Estas las puedes reclutar si acudes a la corte con los reyes o si tú ocupas uno de sus puestos, al menos en los primeros turnos de la partida. Más adelante podrás ir adquiriendo más unidades de élite, si mejoras al máximo algún edificio de reclutamiento. Y como mencioné durante la batalla, las estadísticas de los soldados es algo importante. También lo será el terreno del campo de batalla. Este puede influir en hacer más fácil o difícil el desplazamiento, como por ejemplo cruzar un río. O por ejemplo soldados que lleven armaduras pesadas tendrán desventajas al pelear en terrenos donde haya mucho barro. Y el rendimiento de los soldados también se verá afectado por el clima dinámico. Esta mecánica es nueva, sucede a lo largo de la partida. Por ejemplo, puedes iniciar tu batalla con un clima despejado y poco después te afectará una tormenta de arena. Esto la verdad me ha gustado y aparte de aportar inmersión puede afectar el desarrollo de la batalla. Por ejemplo, tus arqueros y los de tu enemigo perderán efectividad en sus ataques a distancia durante la tormenta de arena. Lo mismo con la lluvia y el calor. Hará que incluso unidades élites se vean afectadas y se vuelvan vulnerables a otras de menor calidad. Y con la mecánica de personajes mortales, ahora debes pensar muy bien en qué momento y contra quién mandar a pelear a tus generales, ya que serán muy vulnerables a morir en combate. No será como en juegos anteriores que el general era prácticamente un tanque que podía resistir fácilmente una unidad élite. Esta mecánica de letalidad también aplica al momento de atacar por los flancos a las unidades a distancia. Y las unidades a distancia también tienen nuevas mecánicas de ataque. Estas son dos disparos directos y disparos parabólicos, y una que es una combinación de los dos modos. Cada uno tiene un nivel de letalidad distinto y el alcance también varía para cada modo. Esto es algo que me ha encantado del juego. Mejoraron significativamente las unidades a distancia. Y con los modos de disparo debes ser cuidadoso, ya que en una batalla que podrías ganar la puedes perder fácilmente si no eres cuidadoso con las unidades a distancia y el enemigo. Otro apartado que Pharaon hereda de los juegos anteriores es el equipamiento para generales. Por un lado tienes el arma, el escudo y armadura, que pueden aumentar las estadísticas o disminuirlas. También dependiendo del arma que equipes vas a definir el tipo de unidad que será. Si le das una espada o un arco cambiará su función y el equipamiento de su séquito. Y por el otro lado tienes los auxiliares, que te aportan diferentes beneficios para la gestión del asentamiento o del ejército que comanda, el general. Esta es una característica que solo está disponible para el modo campaña. En lo que sería el modo de batalla personalizada, todo esto se reduce a seleccionar un tipo de arma para el general y si usa un carro de batalla o no. También puedes equipar ciertas habilidades que están disponibles en el modo de campaña que dan beneficio durante las batallas. Aparte, tanto en la batalla personalizada como en las campañas tienes batallas como las terrestres, emboscadas, asedios, asentamientos menores y mayores.
Respecto a los asedios y asentamientos mayores, para este juego tienes más equipamiento para atacar y poder atravesar murallas con más facilidad, pero por el momento histórico que adapta no hay maquinaria de asedio como balistas o catapultas. Aparte hay unidades militares que puedes usar durante la batalla para incendiar edificios, y los arqueros con disparo de fuego también pueden quemar edificios, y si se propaga el fuego, otros edificios y zonas con vegetación podrán dañar al ejército enemigo, pero esto también te puede afectar negativamente ya que tus soldados también son dañados en salud y moral. Si bien mucho de lo que menciono está presente en otros juegos de la saga, incluso hay aún más variedad de equipos y maquinarias de asedio. Para este juego resalto esto ya que en anteriores juegos como es el Troya, este apartado era mucho más limitado. Incluso en juegos como Tronos de Britania ya era bastante limitado todo este apartado. Para este juego esto es algo que no mejora, pero sí empieza nuevamente a recuperar esa parte de lo que era este tipo de batallas, aunque estas limitantes son comprensibles por la región que adaptan y la época. En un inicio la cantidad y variedad de contenido es menor respecto a títulos principales. En la campaña es muy rápido la velocidad con la que puedes conseguir una victoria, pero esto cambió con la actualización Dynasties, ya que actualmente te ofrece una cantidad de contenido muy similar a un juego principal. Y con las mecánicas de letalidad y carga administrativa ahora ya toma un tiempo razonable el obtener una victoria, y esto me ha resultado muy divertido. Gráficamente no le pongo quejas. Las partículas, texturas, efectos, animaciones de desplazamiento y combate son muy buenos, y cuenta con una optimización excelente. Y varias mecánicas como los puestos de avanzada y el clima dinámico espero que se usen en futuros juegos, son excelentes. Y como es costumbre este juego cuenta con mods. Puedes encontrar desde el clásico Radius Mod, que ha estado presente en todos los juegos, hasta reskins, ajustes o balances en las estadísticas de los elementos de la campaña. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Sin duda recomiendo el juego. Actualmente por el contenido que tiene y las mejoras que ha recibido en el combate y la administración de asentamientos y el apartado político no me parece mal el precio que tiene. Al menos en LATAM es de $25 y para Europa y otros países es de 40. Por ello no me parece mal comprarlo a precio completo. Pero si lo pueden conseguir más barato en una oferta aún mejor, vale totalmente la pena, pero eso ya será tu elección. Pero bueno gente, ya hablé de lo principal del juego y de lo que ofrece en el presente. Yo me la pasé muy bien jugando y me divertí mucho, y no tuve ningún problema de bugs ni nada por el estilo, por ello lo recomiendo, o al menos intenten darle una oportunidad. Lo único que me gustaría que agregaran sería un modo mitológico, como el del Troya, ya que da para mucho, especialmente ahora que tienes cultura egipcia, griega y mesopotámica. Es algo que personalmente me gustaría mucho. Comenten si les interesa el juego en su estado actual, o si también les gustaría un modo mitológico. Y si te gustó el video, suscríbete y deja un like. Siempre hago reseñas sobre los juegos de esta saga y de otros juegos. Gracias por el video, hasta la próxima. Por la voluntad de los dioses, eres el elegido para reinar sobre estas prolijas tierras, a orillas de los caudalosos Tigris y Éufrates, para erigirte el líder de hombres y bestias, en un auténtico rey del universo.